Vamos a hablar un poco de estrategias de medición, los diferentes modos que tenemos de correr un programa con dos diferentes tipos de estrategia de medición. Uno, un programa normal, sin estrategia, para revisar un poco cuáles son los movimientos, los cambios que hace. Y en segundo, programa dentro del mismo, correr con estrategias, con los mismos elementos, solamente cambiando algunas de las funciones que trae ya Calypso y utilizando las estrategias de medición. La diferencia que vamos a notar es entre las configuraciones que utiliza para medición, la navegación, y posteriormente van a estar viendo lo que son estrategias de medición de acuerdo a tamaños, por ejemplo, de diámetro, esfera, velocidad, número de puntos y todos los filtros que involucra de acuerdo al elemento de medición. Bueno, vamos a iniciar primeramente con el programa sin estrategia de medición. Vamos a iniciar. Lo primero que va a hacer nuestro programa es la medición de la alineación base, inicialmente utilizando una configuración de tipo estrella para lo que es toda la medición base. Una vez que termina la medición base, va a empezar a medir todos los elementos que vamos a evaluar, lo que son diámetros, un par de curvas y después la evaluación. Ahorita está midiendo todavía lo que es la alineación base. Vemos cómo navega alrededor del cubo con las diferentes puntas que tiene nuestra configuración de estrella. Posterior a que termine la alineación con esta configuración, en un programa sin estrategias, hace un cambio. Regularmente este tipo de cambios son los que buscamos que no realice por la pérdida de tiempo. Si ven, viaja hasta la parte de atrás, hace un cambio de palpador y con el otro palpador va a empezar a medir algunos elementos para la evaluación. Todo esto sin estrategia de medición. Entonces aquí ya realiza el cambio y viene a la pieza a medir los demás elementos que son los que vamos a estar evaluando sin ninguna estrategia de medición. Aquí va a realizar una curva y al término de la curva vamos a notar los movimientos que va a realizar para medir los siguientes elementos. Si ven, sube, baja y vuelve a entrar a medir demás elementos, pero esos movimientos que realiza son los que tenemos que estar cuidando para tener un programa más optimizado. Mide un elemento, vuelve a salir, vuelve a entrar para medir otro elemento. Todos esos movimientos son los que tenemos, una, que optimizar y dos, colocar estrategias de medición a todos esos elementos. Termina, se recorre al otro elemento, si ven, navega y vuelve a entrar. Termina la medición de este elemento, va al siguiente, tiene que salir a su cubo de seguridad. Al final tendrán un reporte como el que se muestra en pantalla, donde muestra todos los resultados de medición de los diámetros y sus gráficos. Lo que podemos observar es la característica medida, en este caso es un círculo, su resultado de medición, su valor nominal, sus tolerancias y la desviación que tiene contra el valor nominal en comparación contra el actual. Redondez, y una parte importante es toda la parte de cuántos puntos, qué tipos de filtros, qué palpador estamos utilizando y qué método de evaluación. Ahorita, si lo pueden notar, tiene 48 puntos. Esto es sin una estrategia de medición, no va en relación al cubebook con el que nosotros nos basamos para realizar una programación de este tipo. Vemos aquí un gráfico de lo que es el escaneo del diámetro. Tenemos otro diámetro, igual con sus mismos valores actuales, nominales, tolerancias y desviación. Y de igual manera, aquí tenemos una curva con sus puntos de medición. El tipo de filtros, en este caso, no tiene filtros, tampoco tiene una estrategia de medición. Ahora vamos a realizar la misma medición, pero con estrategia de medición. Lo que va a cambiar es la medición con una sola configuración, un solo palpador, y posteriormente eso vamos a ver cómo aplican la estrategia a los diferentes elementos y ver la diferencia que existe entre los dos. Vamos a realizarlo. Ahora nos toca correr el mismo programa de medición, pero
con una estrategia diferente. Ahora utilizaremos la estrategia de Cookbook aplicada para todos nuestros elementos de medición. En este caso, lo que iniciamos va a ser a medir nuestra alineación con solamente un palpador. Mediríamos alineación y nuestros elementos para evaluación. Si pueden notar, a diferencia de la otra medición, anteriormente eran solo puntos. Ahora hacemos una polilínea, un escaneo en toda la superficie. De esta forma obtenemos la mayor número de puntos posible para tener una mejor evaluación de nuestros elementos. Al contar con un RDS, puede girar en la posición deseada y utilizarlo para medir elementos de medición en las diferentes posiciones que nosotros requerimos. Todos estos elementos tienen la facilidad, este tipo de cabezal y nuestra máquina, de realizar escaneos, de igual manera con puntos como lo vieron en la otra medición, pero entre mayor número de puntos tenemos, es mejor nuestra evaluación. Como les comentaba, todos nuestros elementos son de manera de escaneo para obtener mucho más número de puntos, y todo con solamente una configuración, un palpador. Ustedes pueden estar girando este tipo de cabezales cada medio grado para poder medir los elementos deseados. Al término de este elemento vamos a notar la diferencia entre programas, que va a salir al cubo de seguridad y va a ir a medir directamente al siguiente elemento. Esto no va a perder tanto tiempo entre elementos. Al término de la medición se va casi inmediatamente hacia el siguiente elemento, que es lo que vamos a observar. Vamos a notar que al término de la medición de este elemento, el movimiento va a ser muy pequeño para ir hacia el siguiente elemento. Esto nos da un programa más optimizado, menor tiempo de medición y mayor productividad. En este momento termina de medir y vamos a ver cuál es la diferencia al utilizar una estrategia de medición en conjunto con todo lo que nos indica el Cookbook, que es lo que vamos a ver a continuación en nuestra pantalla, donde les voy a explicar, de acuerdo al Cookbook, cuántos números de puntos, qué tipo de palpador, qué tamaño de esfera y qué filtros utilizamos para obtener el mejor resultado de nuestras mediciones. Una vez teniendo nuestros resultados de medición, de igual manera vamos a ver el resultado actual de medición, nuestro valor nominal, tolerancias y desviación. De igual forma, la redondez cuenta con lo mismo, actual, nominal, tolerancias y desviación contra el actual y nominal. En esta parte podemos notar, a diferencia de medir sin una estrategia de medición, sin aplicar el Cookbook, el número de puntos se nota bastante porque ya incrementó muchísimos puntos a diferencia de la primera medición. Ya cuenta con un filtro, pasa baja, gaussiano, ondulaciones por revolución 15, tiene el diámetro del palpador y un método de evaluación a diferencia de la primera medición. Notablemente los valores tienen mejor resultado que medir en cualquiera de nuestras piezas sin una estrategia de medición, sin utilizar las estrategias que nos marca el Cookbook. De igual forma, el escaneo del perfil ya cuenta con mayor número de puntos. De igual forma nos muestra el radio que estamos utilizando del palpador y se nota una gran diferencia en los resultados.